José Luis, para Eliezer y para toda la audiencia que en este momento nos sintoniza, también para Juan Carlos Hoyos, un saludo especial. Juan Carlos es periodista de su región, de su corazón. Ahí está el hombre, se la pasa de Jumbo a Buga, de Buga se va para Tuluá, va a la ciudad de Cali, está en toda la región del Valle del Cauca, porque, senador John Milton, el Valle del Cauca está en el corazón del CIA y el CIA está en el corazón del Valle del Cauca. Bueno, senador, la Corte Constitucional extendió el derecho a morir dignamente a las personas que padecen una enfermedad grave pero no están en fase terminal, lo ha dicho aquí en el CIA el magistrado Antonio José Lizarazo. ¿Qué podemos decir frente a estas decisiones que ya usted nos había adelantado el pasado 20 de julio en nuestra emisión especial? Hoy, frente a estas decisiones, senador. Es indignante, Carlos, lo que la Corte Constitucional ha hecho. ¿Cómo es posible que la Corte Constitucional siga irrespetando la misma Constitución que se supone que tiene que defender? La Constitución de Colombia no tiene en ninguna parte el supuesto derecho a morir dignamente. La Constitución de Colombia, en su artículo número 11, habla del derecho a la vida. Dos, ¿por qué la Corte Constitucional, que es la llamada a hacer respetar lo que establece la Constitución, no respeta un mínimo básico en un Estado social de derecho como es la división de poderes y se intromete en legislar contrariamente a lo que tiene que hacer realmente única y exclusivamente el Congreso de la República, y la Corte suplanta ese poder legislativo? Ya el Congreso de la República, desde el año 2018, aún en este solo periodo de tiempo, de 2018 hasta esta fecha, le ha dicho en 2 ocasiones consecutivas no a los proyectos de ley que se han presentado de la eutanasia. Eso se llama legislar. Pero la Corte Constitucional considera entonces que legislar simplemente es que, como unos simplemente secretarios de la Corte Constitucional, los congresistas, demos rienda suelta a suscribirnos a lo que ella ha establecido, lo cual es absolutamente incorrecto. Tercero, ¿cómo se le ocurre a la Corte Constitucional invadir los terrenos de lo que significa la responsabilidad integral del Estado frente a la atención de las enfermedades graves o terminales? Para darles un ejemplo y un contexto a los colombianos que nos escuchan en este momento. Colombia, en atención médica de enfermedades terminales o graves, en medicamentos contra el dolor, por ejemplo la morfina, aplica en promedio solamente 6.5 miligramos por paciente atendido. Estados como Canadá y Estados Unidos genera una atención de más de 700 miligramos por paciente que tiene enfermedades graves. Por cada 100 pacientes con enfermedades terminales o graves en Colombia, solamente el 40% recibe atención de especialistas. Aquí estamos hablando de unos temas muy delicados en nuestro país, donde el Estado se está lavando las manos para no ser responsable de ofrecerle una alternativa de vida a aquel que sufre, sino que están ofreciendo una alternativa de muerte, no para ayudar con el dolor del ser humano que sufre, sino para acabar con la vida del ser humano que sufre. Por esa razón nosotros no podemos, como sociedad colombiana, seguirle permitiendo a la Corte Constitucional que 6 magistrados en este caso definan la sociedad en la cual vivimos todos los 50 millones de colombianos. Por esa razón, nosotros seguimos adelante, primero con la resolución del Ministerio de Salud, que fue la noticia de la semana pasada, que están todos articuladitos, está clarísimo que están bien articulados el ministro de Salud y los llamados progresistas de la Corte Constitucional. Y entonces, el día de hoy, por tardar el día lunes, estaremos instalando la demanda correspondiente ante el Consejo de Estado de esta resolución del ministro de Salud. E igualmente haremos la denuncia ante la Procuraduría por la manera como el ministro se ha extralimitado en sus funciones en ese sentido. Estudiaremos con nuestros abogados, estudiaremos todo lo necesario para desarrollar las demandas que correspondan, las acciones legales que correspondan, que haya lugar para confrontar esta decisión maligna de parte de la Corte Constitucional, que está por encima del derecho a la vida, dando rienda suelta a que el dolor es síntoma evidente de que ya se puede practicar la eutanasia, inclusive ahora con el concepto de no solamente las enfermedades terminales, sino que enfermedades graves, incluso
Voy a leerle, Carlos, si usted me lo permite un momento. Por Voy a favor. leerle en la sentencia, cómo dice la parte de alcance de la sentencia, donde en esa sentencia se dice lo siguiente. Permítame, yo le leo esto. Dice lo siguiente. Primero, declarar exequible el artículo 106 de la Ley 599 del 2000, por la cual se expide el Código Penal, por los cargos analizados, en el entendido que no se incurre en el delito de homicidio por piedad cuando la conducta sea efectuada por un médico, sea realizada con el consentimiento libre e informado previo o posterior al diagnóstico, previo o anterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto, y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Imagínese, mejor dicho, si una persona está deprimida, se siente que tiene un intenso sufrimiento por una depresión, puede acudir ahora a este supuesto derecho a la eutanasia. Si una persona tiene una lesión corporal, perdió un brazo, una pierna, un ojo, qué sé yo, y se siente muy mal, se siente muy disminuida en su condición de vida, entonces también puede acudir a la eutanasia. Es decir, esto sinceramente, expúsenme la expresión porque no tengo otra medio de esta indignación, de irrespeto contra la Constitución, de irrespeto contra los derechos de los colombianos, de irrespeto contra los derechos constitucionales, de irrespeto con el orden jurídico en Colombia, de irrespeto con la sociedad colombiana, de decir eso es una sinvergüenzada, una canallada de los 6 magistrados de la Corte Constitucional que están imponiendo la cultura de la muerte, violentando el derecho a la vida. Pues queríamos tener esa visión que tiene hoy el senador de la República, John Milton Rodríguez, a quien decía, ya no lo había adelantado el pasado 20 de julio sobre ese rechazo a estas decisiones, pero hoy lo plantea con esa claridad. Ayer en los micrófonos del CIA, Mauricio Toro nos habló y nos dijo, mientras tanto el Congreso sigue atrapado en discursos moralistas y religiosos que impiden legislar a favor de las libertades religiosas. ¿Qué podemos decir a eso, senador? Que es un argumento tan pobre y de verdad lo extraño de Mauricio Toro, por el cual pues lo respeto y le guardo aprecio, pero ese argumento que él expone, como usted me lo está trayendo a colación, realmente es un argumento demasiadamente flojo. Es decir, en ningún momento yo he escuchado que congresistas, en mi caso no lo he hecho, yo tengo mi convicción de fe que claramente toda la audiencia lo conoce, pero aquí no estoy diciendo ni títulos, ni versículos bíblicos, ni capítulos de la Biblia, no estoy exponiendo, ni siquiera estoy diciendo nada de eso. Estoy hablando de la Constitución, artículo 11, estoy hablando de la división de poderes, que fue lo que se estableció en la Constitución del año 1991. Estoy hablando de la irresponsabilidad con hechos y datos de la desatención del Estado en la atención de cuidados y atención del sistema, de los sistemas de atención de cuidados paliativos para pacientes con enfermedades graves o terminales. Aquí es con hechos y datos, aquí es con la Constitución y con la ley. Aquí no es con argumentos flojos, tratando de desacreditar los argumentos sólidos y serios que en mi caso permanentemente estoy exponiendo en esto. Así es como yo, la sociedad colombiana, que tenemos que trabajar. Y por eso mi candidatura presidencial está enfocada a eso, Carlos. Una construcción de sociedad que vuelva a respetar, primero, el valor de la familia, segundo, el civismo y tercero, el patriotismo. No podemos permitir que la irresponsabilidad, la anarquía, que los supuestos derechos sin los correspondientes deberes sigan dañando la sociedad colombiana. Este modelo de sociedad fracasó. El tal progresismo, que chistoso, ¿no? Que progresismo privilegie la muerte por encima de la vida, que el progresismo privilegie los deseos por encima de la Constitución. Es muy lamentable este tipo de argumentos flojos que tratan de desestimar argumentos sólidos y constitucionales técnicos y científicos que yo he expuesto el día de hoy. Senador de la República, John Milton Rodríguez y precandidato presidencial, gracias por atendernos en esta mañana de información del CIA y dejar en claro este punto del cual escuchábamos también al magistrado en el CIA, Sistema Informativo de las Américas. Un abrazo a la distancia, mil bendiciones de lo alto, senador. Carlos, un gran abrazo para ti, para toda la audiencia y para toda la mesa de trabajo. Dios los bendiga a todos. Credibilidad.
www.elciaradio.com. El CIA conecta a Colombia.